Hola, buenos días a todos. La teórica que les voy a explicar hoy está relacionada con el tema calor y temperatura. Bueno, les voy a explicar algunos conceptos que tienen que ver con la diferencia entre temperatura y calor, qué ocurre con los cuerpos de distinta temperatura cuando se ponen en contacto, o cómo puede transmitirse el calor en los sólidos, los líquidos y los gases. Para comenzar, vamos a ver la diferencia entre el concepto de temperatura y de calor. Bueno, la temperatura es una magnitud que se relaciona con la velocidad promedio del movimiento de todas las moléculas de una sustancia. A mayor movimiento voy a tener una mayor temperatura de ese cuerpo. En cambio, el calor es una forma de transferencia de energía desde un cuerpo que tiene mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Este intercambio se puede dar entre dos o tres cuerpos o entre un cuerpo y el medio. ¿Y cómo medimos esta temperatura? Bueno, tenemos las escalas termométricas. Existen tres escalas. La escala Kelvin, que es la utilizada por los científicos, la escala centígrada o Celsius, que es la utilizada en nuestro país, y la escala Fahrenheit, que es la utilizada en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar las tres escalas. La temperatura ambiente de un dormitorio es 20 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura en la escala Fahrenheit y Kelvin? Comenzamos calculando la temperatura Fahrenheit, que es igual a 32 más 9 quintos por la temperatura en grados centígrados. Como este valor es 20, lo reemplazo, lo multiplico por 9 quintos y le sumo 32. Esto me da 68 Fahrenheit, que equivale a 20 grados centígrados. Por último, la temperatura Kelvin, que es igual a 273 más la temperatura en grados centígrados. Lo reemplazo por 20, le sumo 273 y me da 293 Kelvin, que es la temperatura de ese dormitorio, que equivale a 20 grados centígrados. Ahora vamos a pasar al equilibrio térmico. Tenemos dos cuerpos, A y B, que tienen distinta temperatura. La temperatura T1 del cuerpo A es mayor que la temperatura T2 del cuerpo B. Entonces se va a producir un flujo de calor que va a ir desde A hacia B, de tal manera que la temperatura T1 disminuye y la temperatura T2 aumenta, alcanzando un equilibrio térmico. Y esta temperatura que tienen ambos cuerpos, que es igual, se llama temperatura de equilibrio. Por último, vamos a ver cómo se transmite el calor. La transmisión de energía por diferencia de temperatura entre cuerpos o sistemas que interactúan entre sí se produce a través de distintos procesos, que puede ser radiación, conducción y convección. Vamos a ver a cada uno de ellos qué significa. Bueno, si tengo radiación, es la transmisión del calor mediante ondas o radiaciones de un cuerpo a otro sin la necesidad de un contacto directo. Por ejemplo, tenemos este fuego que va a transmitir por radiación el calor hacia el ambiente. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte inferior, que corresponde a una vivienda, el sol incide con los rayos solares sobre los elementos constructivos de esa vivienda. Una parte de esos rayos van a ser absorbidos y otra parte son reflejados. El porcentaje que se absorbe o se refleja depende del cuerpo, si es un cuerpo oscuro o si es un cuerpo claro. Los cuerpos oscuros absorben mayor cantidad los rayos solares que los cuerpos claros. Ahora seguimos con conducción, que es la transmisión del calor sin desplazamiento de sus moléculas de un cuerpo sólido, que se va a encontrar a mayor temperatura hacia otro que se encuentra a menor temperatura. Volvemos al fuego. Si sobre ese fuego colocamos una olla con agua, el fuego va a calentar el fondo de esa olla por
conducción. Y en el ejemplo de la vivienda se produce la transmisión del calor por conducción desde el área caliente hacia el área fría. Y tenemos lo que se llaman materiales aislantes. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de conducir el calor de cada material. Los metales tienen una alta conductividad térmica si la tengo que comparar, por ejemplo, con la conductividad térmica de una madera. Y, por ejemplo, la lana de vidrio y el telgopor, como tienen una baja conductividad térmica, son materiales que se utilizan como aislantes en la construcción. Por último, vamos a ver lo que es la convección. La convección es la transmisión de calor por desplazamiento de las moléculas de un fluido, que puede ser un gas o un líquido. Volvemos al ejemplo del fuego. Pusimos la olla y tenía agua. Dijimos que por conducción el fuego calentaba la masa de agua que estaba en el fondo. Entonces, esa masa de agua, al calentarse, va a aumentar el volumen y va a disminuir la densidad. Al disminuir su densidad, asciende y va a empujar la masa de agua fría. Entonces, se produce una corriente entre la masa de agua caliente y la masa de agua fría. Lo mismo pasa con el aire en el interior de una vivienda. La masa de aire caliente empuja a la masa de aire frío y se produce lo que se llaman las corrientes convectivas. Por ejemplo, acá tenemos una estufa donde la masa de aire que está en contacto con la estufa se calienta, aumenta el volumen, disminuye la velocidad, la densidad, perdón, asciende y va a empujar la masa de aire frío. Y por último, vamos a ver cómo se produce el intercambio de calor en una casa. En los techos se produce por conducción y convección. En las paredes también se produce por conducción y convección. En las ventanas se produce por conducción y radiación, y en los pisos se produce por conducción. Bueno, con esto terminamos entonces la primera parte relacionada al tema de calor.